Buenas noches y bienvenidos a Zona Oculta. Es probablemente Jesús de Nazaret uno de los personajes más importantes de la historia, al cual en principio no se le conoce mujer. Algunos apuntan a que María Magdalena fue la mujer de Jesús, incluso tuvo descendencia con el mismísimo Rey de Reyes. Lo vamos a analizar hoy aquí en Zona Oculta. Comenzamos ya con el tema principal de hoy, uno de los personajes históricos más controvertidos, valga la redundancia, de la historia. María Magdalena va a ocupar hoy, nuestro tema principal. Para ello, un experto, un escritor, José Luis Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, Daniel, buenas noches. Y ya lo ven en pantalla también, nuestro amigo y compañero Javier. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Daniel, ¿qué tal? Javier, José Luis, hablamos por detrás de Jesús de Nazaret, Jesucristo para todos, y de su madre María, quizás en el tercer puesto, en este top 3, como uno de los personajes más controvertidos de la historia, María Magdalena. Sí, en parte es controvertido porque desde sus orígenes, desde prácticamente el final del siglo VI, interesó a la Iglesia oficial del Imperio Romano crear esa polémica con este personaje al que utilizó y maltrató, podemos decirlo así, ¿no? La vilipendió, la llevó incluso a tratar de prostituta cuando no tenía nada que ver. Y esto lo hizo un papa, lo hizo el Papa Gregorio I Magno en el año 591, en una homilía el 14 de septiembre de ese año en lo que es la Basílica de San Juan de Letrán, en el actual Vaticano. Y allí es donde este hombre dijo que, haciendo alusión al Evangelio de Lucas, cuando hablaba de que a Jesús siempre le seguían varias mujeres, varias personas cuando él iba predicando, y entre ellas menciona a varias. Menciona a Juana, la esposa de Yusá, que era una especie de mayordomo de Herodes Antipas. Menciona a otra, dice, y a María Magdalena, de la que Jesús había sacado 7 demonios. Bueno, pues esto de los 7 demonios, el Papa lo va a utilizar para decir, ¿y qué significa los 7 demonios? Sino que es la pecadora, la que contiene todos los vicios. Y a partir de ahí, este hombre la catalogó de prostituta. Luego ya veremos en la historia que todo esto obedecía a razones políticas y no tenía nada que ver ni con la personalidad de María Magdalena, que como veremos para nada estaba relacionada con esta profesión, sino que estaba relacionado con una relación íntima, marital, de Jesús y de María Magdalena. José Luis, la Biblia habla de María Magdalena, pero ¿qué nos cuenta exactamente hasta que en el siglo VI este Papa, como has mencionado, digamos que enturbia un poco la historia de María? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia no dice mucho, aunque hay que reconocer que menciona a María Magdalena, propia madre de María la Virgen, ¿no? De hecho, María Magdalena la va a mencionar en las ocasiones más relevantes e importantes, como es en la resurrección, cuando Jesús la va a mencionar también en capítulos en los que se encuentra él reunido con los apóstoles, sus discípulos, y parece ser que la única persona que sí que entiende el lenguaje de Jesús, el significado de sus palabras, es María Magdalena. Y ya no en la Biblia en sí, porque la Biblia, hablando del Nuevo Testamento, hace referencia únicamente
a los, vamos a decir, evangelios canónicos, a los 4 evangelios que va a admitir la Iglesia Católica a partir del Concilio de Nicea en el 325, que sería el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo y el de Lucas. Luego está otro evangelio que es el de Juan, es un corte gnóstico de este evangelio, es diferente. Estos 3 primeros que he mencionado serían los que se conocen también como sinópticos, quiere decir que tienen un mismo esquema, vienen a decir lo mismo, y son los 4 evangelios que la Iglesia va a utilizar para crear este canon de la nueva religión del Imperio Romano. Es por eso que se va a llamar Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No tiene prácticamente nada que ver con el nombre de Jesús, ¿no? Ni con el mensaje que él transmitió directamente y luego a través de sus discípulos y sobre todo de María Magdalena, que fue quien continuó con su mensaje, fue realmente la depositaria del mensaje de Jesús. Y como era una mujer, pues a la iglesia patriarcal de entonces, y marxista, no es que haya cambiado ahora mucho tampoco, pues no le interesaba, no quería que una mujer estuviese a la cabeza de esta supuesta iglesia que no fundó Jesús en ningún momento. Jesús, recordemos que era judío, él no fundó ninguna iglesia. Esta iglesia se fundó siglos después y fue fundada por otros hombres, además alejados de la verdadera doctrina de Jesús. Por eso tampoco les interesaba, no les convenía que una mujer que ellos mismos decían que era indigna de ostentar un cargo en la iglesia, no solo por María Magdalena, sino cualquier mujer. La iglesia de entonces ya decía esto, que la mujer era indigna de ocupar un cargo de responsabilidad en la iglesia. Bueno, hoy día no ha cambiado mucho tampoco. Sabemos que las monjas, las jovencitas están para limpiar, para ayudar, para muchas cosas, pero no pueden oficiar misas, por ejemplo, ¿no? Así que vemos que no hay mucha diferencia, no ha evolucionado mucho. Y bueno, en aquella época, hasta que se va a producir esta creación en el Concilio de Nicea de esta nueva religión, esta fundación, a María Magdalena se le tenía muy buena consideración. Tan buena consideración que se llegó a través de los contactos y de los nuevos obispos que iban a pasar a ser parte del Estado, de la Iglesia de Roma, van a trasladar desde las canteras imperiales del Mar de Mármara, en Constantinopla, un sarcófago confeccionado con un mármol de un granulado muy fino que solo existe en esta parte del mundo. Y si me lo permites, Daniel, yo te puedo ir mostrando una de estas fotografías de lo que hablamos, porque así el espectador se puede hacer una idea aproximada de lo que vimos. Verás, yo ahora voy a compartir imágenes, te voy a explicar un poco, un pequeño recorrido histórico para que veamos cómo se produce toda esta historia. En principio, yo tengo que decir que llevo más de 20 años investigando al respecto del personaje de María Magdalena. Mi primer libro es el que tenemos en imagen a la izquierda, que es El legado de María Magdalena, fue publicado en el año 2005. Yo en este libro hago una investigación, descubro un retablo cisterciense, o sea, un retablo que fue realizado por unos descendientes de los caballeros templarios y alojado en un templo cisterciense, que es el monasterio de Santes Creus, en la provincia de Tarragona. Aquí estos personajes van a dejar el mensaje a través de una pintura, de un retablo, este mensaje que era una herejía, que por la Iglesia Católica había sido condenado cualquier persona que dijera o tuviera conocimiento o manifestase o tuviese algún tipo de información al respecto de esta relación marital entre Jesús y María Magdalena. Decir que Jesús y María Magdalena eran esposos, eso era una herejía. Si además se añadía de que habían tenido descendencia, la herejía era doble. Y podemos ver cómo se llegaron a eliminar órdenes, como fueron la de los caballeros templarios, en parte por ser este conocimiento, o la de otros cristianos, como fueron los cátaros, que fueron perseguidos y fueron prácticamente eliminados por la Iglesia
católica, la Iglesia de Roma, en la Edad Media. Bien, en este libro yo descubro este retablo después de una investigación y donde se aportan las evidencias que ahora os iré mostrando. Continué con otro libro que es El triunfo de María Magdalena, el que tenemos a la derecha en la imagen, donde continúo con esta investigación, profundizo en estos evangelios que se han manipulado, que se han otros ocultados, porque hay que recordar que hasta el año 1945, que no se encuentran en Al-Hammadi de escritos, de manuscritos, que se van a conocer como los evangelios apócrifos, en este año 1945, pues no teníamos constancia escrita, no teníamos esta información veraz o por lo menos que se pudiese demostrar físicamente porque habían sido ocultados. La propia Iglesia de Roma en el Concilio de Nicea habían personajes como por ejemplo el obispo Ireneo de León, que ya se jactaba de que él personalmente había quemado y había destruido cientos de estos evangelios, de estos manuscritos, ¿no? Y la verdad es que incluso, aunque se descubrieron en 1945, tuvieron que pasar casi 50 años para que el público en general pudiera tener acceso al contenido, a la traducción de estos escritos que habían sido escritos en un idioma, en una mezcla entre demótico y griego. Es un saídico, se conoce el nombre de este lenguaje. Y tardaron casi 50 años, o sea, no se dio a la luz, no se fue traduciendo. Siempre la excusa es que se estaban traduciendo, que se estaba tal, pero la verdad es que no se tenía acceso al contenido. Y en estos evangelios nos encontramos con que existe un Jesús que ya no es el Dios hecho hombre que nos decía la Iglesia, sino que es una criatura de Dios, que es más humano, que es hombre, tiene parte de hombre, que incluso nos dice en el Evangelio apócrifo de Felipe, nos dicen 3, eran las mujeres que siempre andaban junto al Señor, junto a Jesús, dice María, la de Cleofás, que es como la hermana de su madre, María la Virgen, dice María la Virgen, que es su madre, y María Magdalena, que es su amiga, su madre y su compañera, su koinonos. La palabra koinonos, traducida del arameo al griego, viene a significar la persona con la que se comparte todo, con la que se comparte la vida. No como algunos, teólogos sobre todo, han querido decir que esa palabra de koinonos hace referencia a la socia. Y yo un poco de broma digo, bueno, que tenían Jesús y María Magdalena a medias, una panadería, una tintorería, o qué, ¿no? Porque yo también he investigado al respecto y he hablado con especialistas y me han confirmado que no, que la palabra koinonos significa pues eso que acabo de decir, que es la persona con la que se comparte todo, con la que se comparte la vida. Bueno, yo seguí investigando, publiqué este otro tercer libro, que es el que tenéis en el centro, La revelación del Grial viviente, donde aquí ya este libro, diríamos que tiene casi 700 páginas, más de 300 y pico de fotos a color, mostrando estas pruebas, estas evidencias. Cada capítulo se puede decir que es una revelación, algo que se desconocía, por lo menos por la mayor parte del público, que a muchos les va a sorprender, y bueno, más cuando se puede comprobar y demostrar lo que se dice en ellos, ¿no? Pues bien, te decía que después de estos 3 libros, yo quisiera hacer una pequeña, si me lo permites, Daniel, sí, una pequeña observación, por decirlo así, para aclarar para muchas personas cuando se habla del grial o de ese cáliz, ¿no?, al que se le llama grial, realmente qué significa, qué es. Porque para la Iglesia, sobre todo desde hace ya pues, muchos siglos, grial vendría a ser esa copa que utilizó Jesús en la última cena y que luego José de Arimatea, que ya hablaremos de él, que es un personaje muy relevante, va a utilizar cuando Jesús está en la cruz crucificado para recoger la sangre del costado cuando le hiere Longinos con la lanza y la recoge en ese recipiente, en esa copa, en ese grial. Bueno, esa sería la explicación que ha dado la Iglesia, pero no es realmente lo que significaría grial o santo grial o san grial. Esta imagen que tenéis en pantalla es precisamente este san grial, este grial que hay en la Catedral de Valencia. Este es el original que podemos encontrar allá. Pues bien, yo la historia
que te he empezado a narrar en este monasterio que tenemos en imagen, que es el monasterio de Sant Andreu, en Tarragona. Aquí dentro de la iglesia monacal vamos a encontrar este retablo que tenemos en imagen. Es el retablo que aparentemente está dedicado a San Juan Evangelista, aunque veremos que la imagen no se corresponde con la de un hombre o con la de un varón, sino con la de una mujer y luego con toda una serie de atributos. Como vemos aquí, la imagen es femenina, es de un rostro femenino. Voy a intentar ampliar aquí para que lo veamos mejor. Tiene incluso una diadema, parece que tenga como pendientes, los labios rojos carmesí. Esta imagen no es masculina, es una mujer. Pelo, cabello pelirrojo, largo. Luego está vestida con la túnica sagrada de la gran sacerdotisa, que es como se le reconoce a María Magdalena, color rojo, y tiene el cáliz en la mano. Bien, y yo cuando ya encontré este retablo, ya algo me decía que aquello no era lo que aparentemente parecía mostrar. Aquí tenemos la imagen ampliada otra vez para que la veamos con detalle. Bien. A partir de aquí, en el retablo hay una serie de iconografías. No voy a explicarlas todas, porque nos faltará tiempo luego, pero sí la principal, que está en la parte inferior, es la que hace referencia a la crucifixión, que es la que tenemos en imagen. Si nos fijamos, aquí está Jesús crucificado con los ladrones, su madre María estaría abajo a nuestra izquierda en la imagen, a la derecha tenemos a Juan Evangelista, aquí sí que ya vemos que tiene ya una figura, diríamos, más varonil, y en el centro, arrodillada, abrazada a la cruz, en una posición típica de las mujeres orientales, tenemos a María Magdalena. Vemos que no hay duda de que se trata de María Magdalena. Pero, si nos fijamos con atención, vemos que está embarazada. Tiene el vientre abultado, caído, incluso se le marca el ombligo, por decirlo así. Bien, vamos a ver ahora en una ampliación que se nos podrá mostrar mejor. Aquí tenemos la ampliación de esta imagen. Esta posición que tiene María Magdalena es la posición típica de las mujeres orientales en aquella época e incluso hoy día cuando van a dar a luz. Vemos que tiene el vientre abultado, como se puede observar aquí, con el remarcado en lo que sería el ombligo. Tiene los pechos también abultados, se les remarca también, o sea, el pecho. Cuando están las mujeres embarazadas a punto de dar a luz, están así, los pechos, lo saben las mujeres. Además, aquí tiene un cíngulo. Vemos que esto es un cíngulo que habréis escuchado seguramente a vuestras madres o abuelas cuando dicen, esa mujer está encinta, cuando está embarazada. Encinta viene de aquí, de que se les ponía un cíngulo cuando los artistas pintaban a las mujeres embarazadas para decir que estaba embarazada, que estaba encinta. O sea, el autor está dejando con varias pistas, con varias señales, que María Magdalena, de la cual ya no hay ninguna duda que se trata de María Magdalena, además la vemos con el pañuelo jugándose las lágrimas, está embarazada. Y además tiene esta posición, arrodillada en esta posición típica para dar a luz. Nos está indicando que está en un estado avanzado de gestación. Está ya muy avanzada. Bueno, ¿por qué he dicho todo esto que he explicado rápidamente? Porque vamos a ver que María Magdalena, además, por una ley de Moisés, dice que existe un tabú de contacto por el cual ningún judío puede tocar el cadáver de otro judío, excepto si es familia muy directa, padre, madre, esposos, hijos, etc. Aquí, en esta imagen, que es el descenso de la cruz, cuando a Jesús lo bajan ya de ella, solamente lo están tocando los personajes que son familiares. ¿Y cómo los identificamos? Bueno, están muy claramente identificados. Aquí a la izquierda tenemos a María, la de Cleofás. Esta sería la que siempre acompañaba a María la Virgen, la de la izquierda, que era tía de Jesús. Aquí tenemos este personaje, lo voy a intentar a ver si aquí se puede observar mejor. Este personaje con este gorro, con esta especie de joyas que tiene, esos colgantes, estas vestiduras tan suntuosas, de José de Arimatea. ¿Y por qué está sujetándolo José de Arimatea, como vemos aquí? Pues porque José de Arimatea, aparte de ser un discípulo secreto de Jesús, era su tío segundo, era el tío de su madre, de María la Virgen, que tenemos aquí, está sujetado por Juan Evangelista.
María tenía, o sea, el padre de María era Joaquín, y Joaquín tenía un hermano menor que era José de Arimatea, que es el que tenemos acá. Bueno, vamos a seguir identificando los personajes. Aquí a la derecha, tomando Jesús del brazo, de la mano y de los pies, está Juana. Juana, que también es la hermana de María la Virgen y su tía, por lo tanto, también puede tocarlo. La madre de Jesús, María, está aquí, está compungida, sujetada por Juan Evangelista. Vemos que también ya es un aspecto, diríamos, joven, pero varonil, no es una mujer. En el centro, el personaje central más importante de todos, fíjate quién es, María Magdalena. María Magdalena, que la vemos representada con el tarro de los óleos. Siempre vamos a ver que se la pinta, se la representa bien con el cáliz, bien con el tarro de los óleos, como está aquí. Y fijaos qué detalle, tiene la corona de princesa, tiene incluso collares. ¿Por qué? Porque María Magdalena era la reina consorte, era la princesa con la que se casó Jesús. Jesús fue crucificado porque, sentenciado a morir en la cruz, porque él mismo admitió ser el rey de los judíos. Recordemos que luego se le puso aquel cartelito de Rex, o sea, de INRI, ¿no? Jesús Nazareno, Rex judío, rey de los judíos. Él admitió ser el rey de los judíos. María Magdalena era la esposa del rey, por lo tanto era la reina consorte. Y por eso la vemos y la vamos a encontrar siempre en casi todas las pinturas representada como una reina, como una princesa. Fijaos en este personaje de aquí de la escalera, este es Nicodemo, otro discípulo secreto también perteneciente al Sanedrín, del que era partícipe José de Arimatea, pero él está en la escalera, no está sujetándolo porque él no era pariente. Bien, voy a seguir. Esta sería una representación de los iconos. José Luis, un segundo. Vamos a retomar un poco la foto esta no, sino la anterior a la que acabas de comentar, en la que aparecía María Magdalena embarazada. ¿Podríamos ir aclarando de quién se hace la hipótesis de que podría estar embarazada María Magdalena? Sí, sí, de Jesús. Además, es que además lo dice en el Evangelio de Felipe. Mira, voy a ver si la puedo poner esta, porque no sé si tú la ves, me parece que se me haya ido esta imagen. Aquí tenemos la imagen de María Magdalena embarazada. Me dices tú que por qué decimos que es de Jesús. Bueno, aparte en los retablos que te estoy explicando así se exponen, ahora iba a hablarte de la descendencia que aparece en él. En el Evangelio de Felipe, yo antes de empezado a hablar, me he quedado a mitad, la verdad es que no sé por qué, pero se me he quedado a mitad. Os estaba hablando del significado del grial. Decía que 3 eran las mujeres que iban siempre con Jesús, con el Señor, María la Virgen y María Magdalena, que era su amiga, su madre y su compañera, su cohenor. Bien, en el siguiente versículo, uno de los siguientes, dice, el Hijo del Hombre, porque Jesús se hace llamar a sí mismo el Hijo del Hombre, dice, tiene la facultad de, o sea, Dios le da al Hijo del Hombre la facultad de crear, pero el Hijo del Hombre, dice, tiene la facultad de engendrar. Y esto lo hace en un versículo, creo que recordarlo de memoria, que dice, existe el misterio del Hijo del Hombre. Dice, puesto que Dios le da la facultad de crear a Jesús, al Hijo del Hombre, pero Jesús, también tiene la de engendrar. Y habla de este hijo que tiene Jesús. ¿Y con quién? Con María Magdalena. En otro versículo siguiente dice, la esposa de los ángeles es la Sofía, que por cierto María Magdalena vamos a ver que en otros capítulos se la va a dar el título de la Sofía, que significaría en griego la sabiduría. Dice, y la esposa de Jesús es María Magdalena. Bueno, hay más documentos, si queréis iremos hablando después de estos documentos que te digo, que van a aparecer casi todos en los evangelios apócrifos, pero otros en otros documentos que se han encontrado posteriormente. Voy a ver aquí, no sé por qué se me cierra la pantalla, perdona. Nada, no se preocupe, José Luis. Le voy a hacer una pregunta a Javier. Esto, Javier, la Iglesia no lo admite, no se ha admitido nunca. ¿Qué habría que hacer para que esto la Iglesia a día de hoy lo pudiera admitir? Esto es un golpe a toda religión.
a mí se me ocurre crear otra iglesia distinta. O sea, es imposible, ¿no?, que la actual Iglesia Católica Apostólica Romana admita todo esto. Algunos de esos textos puede ser que sí, pero hay un documento curioso que es el quinto documento, se conoce como el quinto documento. Antes José Luis Jiménez pues nos ha hecho referencia a esos evangelios apócrifos que se descubren en aquellos desiertos del Alto Egipto en el año 45, son muchísimos pergaminos. Y el quinto documento no solo hace referencia a las personas, al contexto, a la vida cotidiana, a la forma de ser de Jesús, de María Magdalena, sino también del mensaje de Jesús. Y ese mensaje no coincide mucho con el mensaje que luego se estipula que debe dar la Iglesia recién creada en el 325 en Nicea, con Constantino I, Constantino el Grande, que la madre de Constantino también deberíamos de hacer un programa para ella, porque es tremendamente interesante también, ¿no? Pero evidentemente sin el dogma necesita de la fe, y evidentemente en un proceso de evangelización constante, que es el que siguió la Iglesia y el que sigue, evidentemente ese mensaje, ese dogma es mucho más efectivo que quede por escrito. Claro, a pesar de los errores que se cometen en la Biblia, que todos conocemos, pues es un mensaje claramente manipulado. Incluso se manipula, aunque parece ser que es un error cronológico, la fecha de nacimiento de Jesucristo. Pero se utiliza la imagen de Jesucristo para asentar, para darle lógica, para darle coherencia a ese mensaje que es el dogma, al cual únicamente se puede llegar por la fe. Claro, desmontar todo esto, eso nunca lo va a hacer la Iglesia, que es tremendamente, como muy bien ha señalado José Luis Jiménez, tremendamente patriarcal, machista, y ha evolucionado poco, porque si evolucionara lo que tiene que evolucionar, sencillamente ya no estaríamos hablando de esta Iglesia, estaríamos hablando de otra. Vamos a seguir avanzando, José Luis. Hablabas antes del Santo Grial, bueno, todos conocemos ese cáliz, esa copa, pero usted mantiene que probablemente tenga otro significado. Entiendo que de sangre real, algo que Dan Brown ya escribió en su libro, y bueno, el Código Da Vinci nos mostró a todos a través de ese libro o la película. No sé si van por ahí los tiros, José Luis. Sí, bueno, yo precisamente este libro yo lo tenía ya escrito y registrado antes de que saliera el de Dan Brown. Coincidimos en fechas, pero no tiene nada que ver el libro de Dan Brown con el mío, aunque hay que agradecerle a Dan Brown que sacara este tema, porque ha sido lo que despertó la curiosidad de las personas en conocer. Y claro, ¿qué pasaba? Lo que yo te iba a decir antes, el San Grial, si la copa del Grial, si lo tenemos como un recipiente que contiene la sangre de Cristo, la sangre de Jesús, pues bien, desde ese punto de vista, claro que tenemos un recipiente, pero no el recipiente que nos dice la Iglesia, esa copa, esa supuesta copa que recoge José de Arimatea, sino la propia María Magdalena es el recipiente de la sangre de Jesús, de la sangre real de Jesús, porque hemos dicho que Jesús fue crucificado por haber admitido ser rey de los judíos, por lo tanto su sangre es real, de rey. ¿Qué pasa si María Magdalena está embarazada del rey, que el hijo que tiene en su seno, en su vientre, lleva la sangre real, la sangre del rey? Y en el momento que el rey ha muerto, que el rey muere, ¿quién le hereda? ¿Quién le sucede? El hijo que está en el vientre. Y es por eso que María Magdalena tiene que huir de Palestina, y ahora hablaremos por qué tiene que huir, porque en su sangre lleva esa sangre real. Una sangre real que va a adoptar
Luego el nombre sangrial, porque es una modificación de la palabra sangre. En occitano se escribe sang, se pronuncia sang, y real es reial. Entonces en occitano, que es la zona actual del sur de Francia, norte de Cataluña, donde fue María Magdalena en esta huida, y ahora mostraremos, si quieres, un poquito de este viaje, aquí se le va a denominar así, sangrial, la unión de sangre y real, la palabra sangrial. De aquí viene el nombre de sangrial o de santo grial, de que efectivamente hace referencia a la sangre de Jesús, pero que está en el cuerpo de María Magdalena. Ella es ese contenedor, ella es la que contiene la sangre real de Jesús. Y bien, y esto que te estaba comentando, vamos a ver que además hay documentación, aparte de la tradición. Ya hemos visto, aquí te mostraba antes, ya en el retablo, es una especie, es como si fuese un cómic, ¿no? Hay 7 iconografías y va mostrando varios pasajes bíblicos relacionados con Jesús y María Magdalena. Y bueno, aquí teníamos ya ese apartado donde aparece María Magdalena, también perfectamente identificada, con el cabello largo, pelirrojo, la túnica roja de sacerdotisa, con dos criaturas que yo intuyo que son niñas y gemelas, aunque el pintor no tenía una gran calidad, no era un Velázquez, pero recordemos y pensemos que esto los hicieron unos descendientes de los caballeros templarios que fueron perseguidos, que huyeron del sur de Francia, huyeron a esta zona donde los acogió momentáneamente el rey de la Corona de Aragón, Jaime II y Jaume II, y estuvieron en este monasterio que se fundó es profeso para acogerlos también junto a la Orden de Montesa, donde estuvieron y donde dejaron constancia de este conocimiento, de esta historia que ellos conocían, en un momento en el que ya al cabo de un tiempo el nuevo rey ya no permitió que los monjes eligieran a su propio abad y fue impuesto por el rey. Tuvieron que dejar constancia de todo esto a través de estos iconos y de esta iconografía de este retablo. Bueno, yo en la investigación del primer libro y luego los otros, incluso estuve viajando por varias partes de Europa. Uno de los lugares principales donde había pistas que encontré también fue en un pueblecito del sur de Francia que se llama Rennes-le-Château, donde aquí un párroco, el que tenemos en imagen, se llamaba François Berenguer-Saunier. Él encontró en el altar unos escritos, unos manuscritos que hacían referencia a esta descendencia de Jesús y de María Magdalena, a los descendientes de Jesús y de María Magdalena, que los vamos a conocer incluso con el nombre de Desposini, una palabra griega también que hace referencia a los que pertenecen al Señor y que fueron perseguidos por la Iglesia de Roma, por la Iglesia Católica, en los primeros siglos, hasta llegar al siglo VII aproximadamente, 7 o 8, que ya la última familia de reyes merovingios, que pensaron que habían acabado con ellos, pues bueno, se les escapó uno, Dagoberto II, que fue el que luego su descendiente llegó hasta esta iglesia. No me quiero extender mucho. Y esta iglesia que tenemos aquí ahora en imagen, que es la que está advocada a Santa María Magdalena, además, está en un perfecto castellano o catalán, si se prefiere, a pesar de que está en Francia y que allí todas las iglesias que están dedicadas a María Magdalena tienen el nombre de Santa Marie Madeleine, no Santa María Magdalena. Entonces, estaba dando otras pistas que yo las explico todas en el libro, porque como es en el frontispicio de la iglesia, el cura ya empieza dando una serie de pistas diciendo que en latín este lugar es terrible, y vamos a ver que dentro él deja también pistas al respecto. Alguna de ellas, por ejemplo, es lo que son los Via Crucis, el 14, cuando se supone que están enterrando a Jesús. En realidad es lo que pinta, o lo que hace pintar, están sacando a Jesús de la tumba de José de Arimatea de noche, con la luna llena enfrente, ¿no? O sea, da muchas pistas. Yo todo esto ya lo cuento con detalle en el libro. Adquiere, de ser un cura muy pobre que apenas tenía para comer, adquiere una gran riqueza de la noche a la mañana, construye una gran casa que la va a llamar Villa de Betania, una torre a la que le pone el nombre de Tour Mardal, la Torre de Magdalena, que es la que tenemos en imagen, restaura toda la iglesia, hace poner en la entrada un diablo, el diablo Asmodeo, que soporta la pila del agua bendita,
Arriba hay 4 ángeles que también tienen una serie de frases que dice: por este signo tú le vencerás, per se signe tu le vencerás. Bueno, va poniendo pistas, señales, muchas señales. Y lo que yo quería decir es por qué tiene que huir María Magdalena y el viaje que hace. Bueno, verás, ya he dicho que María Magdalena era la esposa de Jesús, estaba embarazada y por lo tanto corría peligro, tanto ella como el hijo que tenía en su vientre, el hijo de Jesús, porque ya una vez que matan al padre, evidentemente matarán al hijo. Y huye, tiene que huir además de allá, acompañada de varios personajes todos muy importantes y con gran poder económico. El primero de ellos, José de Arimatea, que no olvidemos que había sido o era ministro de Minas, es un cargo similar al que me refiero, del Imperio de Roma. De hecho, él conocía personalmente al procurador, que era Poncio Pilatos, y bueno, que por eso le había pedido el cuerpo de Jesús, le había concedido. Lázaro, que era otro familiar también importante al que había resucitado Jesús. Las hermanas de Lázaro, Marta y María. Esta María no es María Magdalena, ya lo aclaro, porque hay mucha confusión al respecto. Bueno, 8 personas en total. Ella tiene que huir, y tiene que huir bajando hacia el sur, hacia Egipto, ¿no? Va a seguir esta ruta que muestra una imagen para llegar hasta Alejandría. Aquí en Alejandría van a tomar un barco que hace la ruta hasta Europa, en este caso hasta una ciudad romana que se conocía como nombre Marsilia, la actual Marsella. El barco no va a llegar hasta Marsella, va a tener unos problemas y van a desembarcar con una barca en un pueblecito muy cercano que se conoce con el nombre de Sainte-Marie de la Mer. Aquí este es un mapa actual. Bueno, este pueblecito, que está a unos 50 kilómetros aproximadamente de Marsella, y es el que tenemos en imagen. Esta iglesia, que es del siglo IX, X, ya existía una iglesia desde los orígenes, pero como tal, aquí reconocida desde el siglo IX. Esta iglesia fortaleza que vemos en imagen, dedicada a María Magdalena, es el lugar donde ella va a desembarcar, acompañada de estas mujeres. De hecho, en este lugar existe una tradición milenaria donde se le venera a María Magdalena y a las Marías del Mar. Por eso se llama este lugar Les Santes Maries de la Mer, las Santas Marías del Mar, que es donde llegaron. Aquí vemos la capilla dedicada a María Magdalena, que siempre está llena de exvotos. Hay mucha veneración por parte de las personas de este lugar, y no solo las personas de este lugar, vienen a esta cripta que ahora os muestro, que es la cripta dedicada a Sara la Negra, que fue una criada de María Magdalena, que hay quien la confunde y dicen que era la hija de Jesús y María Magdalena. Yo, bueno, suelo decir un poco también en broma que Jesús había hecho muchos milagros y prodigios, pero no le cambió el color de piel a nadie. Él no era negro y María Magdalena tampoco era negra. Y Sara era negra porque era una niña de unos 14, 15 años de origen nubio. Los nubios es una raza de África, donde es el actual Sudán, al sur de Egipto, que bueno, son muy altos y yo diría que son los más negros que hay. Entonces, bueno, era una criada, no era la hija. Aquí vemos la barca, esta sería Sara, María Magdalena y otra más acompañándola. Y la figura de Sara la Negra aquí es venerada como la Virgen de los Gitanos. Hay mucha veneración hacia esta Virgen Negra por parte de los gitanos, sobre todo, que incluso llegan a hacer una especie como de romería, de procesión, cada 24 o 25 de mayo, en este pueblo de Sainte-Marie de la Mer, sacando en procesión a la imagen y llevándola hasta el mar y haciendo como que desembarca, ¿no? Esta tradición es milenaria, como digo, ya desde los primeros siglos, siglo II o siglo III. Bueno, María Magdalena, después de tener a esta descendencia, a estas 2 hijas, ella estuvo predicando por la zona y sus restos fueron custodiados. José Luis, acabas de decir entonces que, acabas de confirmar, porque, bueno, hasta este momento no lo habías dicho, que Jesús
conjunto, en pareja, ¿no? Es imprescindible. María Magdalena no tuvieron una niña ni un niño, sino que tuvieron dos niñas. Bueno, en el retablo aparecen dos niñas, es lo que te mostré antes, que parecen ser gemelas, y yo me atengo a esta imagen. Igual que el resto de la información me coincide en todo lo que he investigado, pues hombre, por lógica también me tiene que coincidir esta, ¿no? Entonces, yo lo doy como válido el hecho de que se muestre con dos niñas gemelas, ¿no? Tiene un sentido, además, incluso luego, vamos a decir, incluso esotérico, cuando habla de la dualidad, porque él va a hablar mucho, habla mucho de la dualidad también, ¿no? De lo gemelar. Entonces, tiene sentido que sean dos niñas y gemelas, porque luego más adelante yo lo explico en el libro, claro, y en los libros, entre la principal misión de Jesús era el transmitir su propio ADN. El ADN de Jesús no era un ADN humano normal, era un ADN muy diferente, distinto, que al unirse con el ADN de María Magdalena iba a producirse ese cambio, ese nuevo ser, ese hombre, ese hijo del hombre que él llamaba, ¿no? Ese ser humano que va a ir evolucionando constantemente conforme se vayan produciendo una serie de generaciones y de cambios en el ADN precisamente por esas sucesivas generaciones. Es como un programa informático, para que se entienda. Al cabo de X generaciones se produce un cambio, una evolución. Y este sería el proceso, ¿eh? Y tiene una explicación muy lógica de por qué tiene que ser así, que yo, como te digo, lo detallo con todo lujo de toda la redundancia de detalles en los libros, por qué es así. Entonces, yo creo... José Luis, ¿por qué, perdón que te interrumpa, por qué mantienes que el ADN de Jesús era diferente o era muy diferente, como acabas de decir? Bueno, hay escritos, hay documentación, incluso hay una información que viene dada por una investigación que hizo un americano, Ron Wire, creo que se llama, que él dice que encontró esta sangre seca de Jesús que había caído desde la cruz cuando estuvo crucificado, fue a parar a una cueva que allí debajo del monte Gólgota, que lo llevó a analizar y que solamente tenía 23 cromosomas. Entonces, bueno, hay toda una explicación, eso lo hago en uno de los últimos libros, que ese me vino a confirmar lo que yo ya había intuido en los otros 3 libros anteriores. O sea, esta información me llegó después, pero bueno, antes ya voy a decir que yo ya intuía, ya sabía que el cromosoma, o sea, perdón, que el ADN de Jesús era diferente porque los cromosomas no eran como los que teníamos nosotros. Él tenía solo 23 cromosomas. No era un ser humano 100%, diríamos que era un híbrido, ¿no? Entonces, diríamos que la principal misión de él era la de, junto con el ADN de María Magdalena, crear ese nuevo ser humano que iba a ir evolucionando progresivamente. Tenemos que recordar que ya su madre María la Virgen ya fue preparada. Si leemos los evangelios, a María la Virgen ya desde pequeñita la preparan para llevarla a un templo, ¿no? Y siempre nos hablan de ángeles, tanto los que se van a presentar a la madre de María, a Ana, como luego a su prima, siempre aparecen los ángeles. Y los ángeles siempre vemos que están representados con alas, porque claro, un ser que viene del cielo, que baja del cielo a la tierra y que vuela, por decirlo de alguna manera, tiene que ser representado con alas, porque para las personas de entonces, algo que es más pesado que el aire, si vuela, si está en el aire, viene del cielo, pues tiene que llevar alas, si no es incomprensible. Así que nos pintan a los ángeles con aquellas figuras tan, pues eso, que no se sabe a veces si es macho, si es hombre o es mujer, o sea, si es masculino o femenino, y con las alas. Pero en realidad, ¿a qué se refieren? Pues se refieren a seres, vamos a decir, celestiales, porque vienen del cielo, pero que, bueno, hoy día quizás los podríamos identificar perfectamente con alienígenas. Hoy día sabemos que existen naves que están en otro espacio-tiempo o en otra dimensión, en otro planeta, en fin, ahí podríamos aquí hablar mucho rato de ellos,
pueden presentarse ante nosotros, bien físicamente, bien como un holograma. Ya sabemos lo que es un holograma. No hace mucho, hace 50 años, si yo ahora me pongo a hablar de hologramas, me encierran por loco, no saben lo que digo, etcétera, ¿no? Entonces, hoy día no creo que se escandalice nadie por decir que los ángeles que se hacen referencia en la Biblia son seres pues alienígenas, llegados del espacio o de otro lugar, ¿no? Y ya desde años, desde generaciones atrás, ya se estuvo preparando. Esto ya era un plan, no era una cosa que surgiera de repente con Jesús. Jesús diríamos que era la culminación de este plan para decir, ya tenemos el elemento que se va a transmutar, así, en ese otro ser que será el nuevo ser humano, el hijo del hombre, como él decía, ¿no? Por eso te decía, claro, explicar yo al principio, después de 22 años que llevo con este tema y más de 4 libros escritos, en donde en cada uno de ellos aporto nuevas evidencias, siempre pruebas físicas, fotografías, documentación, todas las fotos son prácticamente realizadas por mí, he recorrido miles de kilómetros por medio mundo, he invertido miles de horas y todo esto pues no es gratuito. Quiero decir que bueno, como mínimo cualquier persona se lo tiene que mirar y seguro que le va a hacer pensar y reflexionar al respecto, ¿no? Y digo esto porque aunque haya quien se pueda escandalizar hoy día, pues bueno, si alguien piensa que somos los únicos seres inteligentes, y lo de inteligente lo digo entre comillas, en el cosmos, pues bueno, tiene un error muy grave, está muy confundido, ¿no? Entonces Jesús evidentemente era un híbrido y su principal misión era la que era, la de transmitir su ADN y precisamente para que se pudiese llevar a cabo esta evolución del ser humano, este despertar de la conciencia humana que desgraciadamente aún no se ha producido del todo, ¿no? Y ahí tenemos las pruebas. Javier, menciona José Luis, pues bueno, que Jesús podría ser de alguna manera, y corrígeme si me equivoco, José Luis, un ser extraterrestre, alienígena, de otro planeta, que viene de fuera de la Tierra y que además tendría descendencia en la misma. Bueno, yo no llego, porque no tengo el documento, ¿no?, que comenta José Luis Jiménez, que José Luis Jiménez ha estado en todos esos sitios, habla con una gran propiedad y es uno de los grandes especialistas sobre esta materia, si no en toda Europa, pues en todo el mundo, ¿no? Y habla con conocimiento de causa. Yo no puedo decir que Jesucristo tuviera una carga genética distinta. Lo que sí es cierto, y a las mismas pruebas que ofrece la Iglesia Apostólica Romana, Católica Apostólica Romana, ofrece a través de la síndone, que de ser cierto que este lienzo albergó el cuerpo de Jesucristo, pues nos describen cuanto menos un hombre peculiar, un hombre mucho sobre más, todo para la época. Efectivamente, para la época y para la población normal de Judea, que eran personas de 1,60 m, 1,60 m y algo. Jesús medía más de 1,80 m. Jesús estaba dotado de una estructura caucásica fuerte, con una gran musculatura. Y fíjate que he dicho dotado porque quizás en dotado tendría que haber metido otra palabra, la palabra diseñado. Diseñado para soportar todo lo que tuvo que soportar según la síndone, que es una de las reliquias más importantes sobre la existencia de Jesús que la misma Iglesia pone. Era un hombre cuanto menos peculiar. Y fíjate lo que dista el mensaje que da la Biblia a lo que está comentando José Luis, que lleva estudiando esto, aportando muchísimas pruebas, muchísimos datos, que es como se sigue avanzando. El mensaje al cual estamos llegando, al cual ha llegado José Luis, y lo distinto que es
la Biblia, que vuelvo a insistir, utiliza todo esto para ejercer el control. Ya los cristianos dejan de estar ocultos en las catacumbas para ser las personas de otras religiones las que tienen que esconderse de los cristianos. Fíjate el cambio político que hubo. Y otra cosa que mantenía José Luis es que no somos los únicos, y yo creo que eso es, en cuanto a datos y estadísticos, sería prácticamente imposible, algo que también hemos hablado mucho en Zona Oculta. Vamos a ver, si tenemos en cuenta que para desarrollarse vida y desarrollar una vida inteligente, entre comillas, como muy bien ha señalado José Luis Jiménez, hemos tenido que tardar 2 millones de años, ¿vale? Y no hemos sido capaces de salir de nuestro sistema solar porque estamos presos a distancia de la Luna. No hemos sido capaces todavía incluso de llegar a Marte con toda la tecnología que hemos desarrollado, que es maravillosa, y es que nos quedan 1.000 millones de años, porque dentro de 1.000 millones de años el Sol dice: señores, la fiesta se ha terminado, y van a empezar a haber cambios que nuestro sistema solar pues irá a hacer puñetas, ¿no? O sea, otras civilizaciones han tenido tiempo en otros sistemas estelares, en otras galaxias, para desarrollar vida, y además una vida inteligente tal que le permita viajar. Yo eso lo pongo en duda. La mecánica cuántica ofrece otras alternativas, que si uno lee algo de la teoría cuántica de campos, no es el único universo que puede existir. Pueden existir otros. ¿Por qué no pensar que otro tipo de seres vivientes son capaces de jugar con estos sistemas dimensionales? Porque los electrones lo hacen, y si lo hacen los electrones, ¿por qué no suponer que hay otras culturas en otros universos paralelos? Perfecto, José Luis, vamos a ir terminando no quiero dejar en el tintero ¿qué pasó con el cuerpo de María Magdalena? ¿Dónde se le presupone que está? Si es que se conoce algún sitio que pudiera estar. Sí, ahora te lo explico y te voy a dar prueba de ello. Quería solo matizar, como bien ha dicho Javier, hay una frase que el propio Jesús la decía, y la tenemos en los evangelios de la propia Iglesia. Cuando le preguntan, él dice: mi mundo, cuando dicen: Señor, ¿tú de dónde eres rey? O ¿dónde es tu mundo? O cuando le preguntan, dice: mi mundo, o mi reino no es de este mundo, ¿no? Evidentemente, y aquí nos dicen que es una metáfora que hace referencia al mundo de Dios, a tal, pero bueno, realmente él se está refiriendo a otro mundo, a otro tipo de mundo, pero que es como físico, que es como el de la Tierra, pero no, en otro lugar. Y de hecho, cuando le preguntan, y él dice: mi padre tiene muchas moradas, refiriéndose a muchos mundos, a muchos otros lugares a donde ir, y él hace referencia, son lugares físicos también. Y como decía Javier, no todo es a través del espacio, como conocemos, viajar a través del espacio. Existen, a través de la física cuántica, ahora empezamos a vislumbrar un poquito, sabemos que existen otros universos y que existen otras técnicas o medios de poder desplazarse, y no es yendo a una velocidad superior a la de la luz. De hecho, el pensamiento creo que viaja a una velocidad mayor que la de la luz, ¿no? Pero bueno, vamos a tu pregunta, lo de María Magdalena. Mira, voy a volver a mostrarte imágenes. Esto que tienes aquí, no sé si se ve la imagen. Si no se ve, la voy a compartir. Vamos a ver, voy a compartir la imagen. Esto que tenemos ahora en imagen es la Basílica de Santa María Magdalena en el pueblecito de Saint-Maximin. Esto está en la Provenza, en el sur de Francia. Este fue el lugar donde originalmente fue custodiado los restos de María Magdalena por el que fue el primer obispo, diríamos, del mundo, de Europa, mejor dicho, que fue precisamente uno de los viajeros, de los acompañantes de María Magdalena en esta huida, que fue Maximino. Maximin es el nombre que tiene ahora el lugar y el responsable.
Aquí estuvo custodiada a partir de siglo II, siglo IV, es cuando aparecen unos monjes que son los casianitas, los seguidores de Juan Casiano, que se van a dedicar casi en exprofeso a custodiar sus restos. Y de hecho es donde va a llegar ese sarcófago de mármol de granulado muy fino, que como he dicho antes al principio, solo existe en un lugar del mundo, que son las canteras imperiales del mar de Mármara, en Constantinopla. Pues en el siglo IV es cuando se trasladan aquí, a este lugar. Y en ese sarcófago se van a depositar los restos de María Magdalena. Pero luego, a partir, bueno, ya cuando los musulmanes, los sarracenos sobre todo, empiezan a invadir la península ibérica, llegan al sur de Francia e invaden toda esta zona, pues dicen que los restos son trasladados a otra ciudad del norte de Francia, que sería Béthilé. Lo cierto es que siempre estuvieron aquí. Y en el año 1279 va a ser un príncipe francés, sería Carlos d'Anjou, que luego va a ser incluso rey de Nápoles, y vamos a conocer a sus descendientes también emparentados con los reyes de la Corona de Aragón, el que va a decir que descubre los restos de María Magdalena, y el Vaticano incluso lo va a verificar trasladando la mandíbula inferior del cráneo de María Magdalena, que estaba en el Vaticano custodiada, y aquí le faltaba, y van a ver que efectivamente encajaba, coincidía, y el Papa da por válida que los restos de María Magdalena que existen son los que están en este lugar, en esta basílica que vemos en la imagen. Hay tiempo, yo te puedo mostrar incluso del interior. Este es el interior de la imagen, esta es entrada a la cripta de María Magdalena. Esta imagen que vemos aquí, este es el sarcófago, ¿ves? Este de aquí enfrente, este es el sarcófago de este mármol granulado, donde estarían los restos de María Magdalena. Pero a partir de esa fecha, del 1279, sucede algo muy curioso, y es que la nobleza, sobre todo los franceses, empiezan a adoptar una moda de hacerse, bueno, primero como si fuese una especie de, ¿cómo te diría? Como amuletos, por no ponerle otro nombre, ¿no? Y con trozos de María de Magdalena, piezas, o sea, partes de su cuerpo, ¿no? Hacen relicarios, por ejemplo, la Blanca d'Anjou, que sería la esposa del rey Jaime II de Aragón, se va a hacer enterrada en el monasterio Santes Creu, que si hay tiempo os hablaré un poco más de él, con la lengua de María Magdalena, un relicario. Vamos a ver que varios obispos y sobre todo la nobleza van a tener partes de María Magdalena, es decir, que casi la van a destrozar, y solo dejan el cráneo de ella, que está aquí en este relicario. Aquí no se ve ahora con mucho detalle, dentro de esta, aquí tenemos el cráneo de ella, que es lo único que dicen que queda de María Magdalena, porque la Revolución Francesa fue saqueado todo el lugar e incluso desapareció el cráneo. Este cráneo dijeron que volvió a aparecer al cabo de 20 años. Yo personalmente creo que no es el cráneo de María Magdalena ese que ellos muestran ahora, porque claro, el desaparecer los restos de María Magdalena supuso una gran pérdida económica para el lugar, puesto que las personas que iban en peregrinación pues ya no tenían el objeto al cual iban a peregrinar, ¿no? Claro. Y el resto de María Magdalena sí hay lugares, yo ya especifico en el libro los lugares con las fotografías donde hay restos de su cuerpo, ¿no? Podríamos decir que está repartida por varios lugares, aunque la mayor parte de ellas está en el monasterio de Santes Creus, donde ya incluso hice una investigación con un personaje, bueno, diríamos, que tenía la capacidad de entrar a ver una documentación que se me fue prohibida, y me confirmó lo que yo sospechaba, ¿no? Y es aquí, este lugar, donde más vemos a una imagen de una especie de virgen yacente con una cruz templaria. Aquí la podemos ver incluso en detalle. Vamos a ver que los templarios aparecen por todas partes. Aquí tenemos la cruz, el sello de Salomón, que es la estrella de David, que únicamente era utilizada por los familiares, por los descendientes del rey David o de Salomón. Jesús era descendiente de David, de la casa de David, ¿no? Aquí vemos incluso a Assuntaes en el Serum. Assuntaes
pues pueden ser muchas cosas, pero María Magdalena también, ¿no? Y si vemos la imagen de aquí, de este sepulcro que hay aquí, vemos que es una imagen parece una mujer oriental con un hábito del cister en un monasterio cisterciense masculino, que aquí no tiene que haber ninguna mujer en absoluto, pero curiosamente está esta, que además pone aquí Magdalena, M. Magdalena. Aquí arriba, ¿lo podéis ver bien? En la letra, ¿de acuerdo? José Luis, Bueno, bien. Sí. se nos acaba el tiempo. Por último y brevemente, me gustaría que, pues bueno, que pudiera exponer cómo conseguir su libro. Bueno, los libros los tengo todos en Amazon. En Amazon ellos pueden poner José Luis Jiménez y ahí tienen todos mis libros. Luego en mi página web, www.jljimenez.es, Jiménez con G, de gato, allí tienen también mis libros publicados, todos los libros que tengo publicados. Pueden pinchar en la carátula, la portada, y tienen una sinopsis del libro con todo lo que van a encontrar. Pueden solicitarlo directamente a mi correo si lo quieren dedicado por mí y yo se los hago llegar. Entonces tienen estos dos medios para conseguirlos. No sé si lo pueden solicitar a alguna librería, pero yo creo que ya no queda ninguno de estos libros originales iniciales porque se agotaron y ya no me queda otra opción que hacerlos a través de Amazon, exceptuando las pocas copias o ejemplares que yo pude conseguir, que son los que me quedan en mi poder, que son los que puedo enviar a las personas que estén interesadas en tenerlos firmados y dedicados. José Luis, pues muchas gracias, se nos acaba el tiempo. Se nos quedan en el tintero muchísimos datos de los que no hemos podido hablar, pero que sí que están en ese libro que se puede conseguir a través de Amazon o de las diferentes maneras que ha expuesto José Luis. Muchas gracias, José Luis, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros, un placer. Javier, igual, muchísimas gracias. Nos vemos aquí en próxima semana. Muchas gracias a ti, Dani. Y nosotros continuamos en Zona Oculta, pero vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad.